Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Conmemoración de San Juan Bautista de la Salle. Nació en una familia de juristas en Reims, Francia, en el año 1651. Fue uno de los primeros fundadores de las escuelas para niños pobres. Sostuvo los principios de gratuidad y universalidad educativos. Con un grupo de profesores organizó los Hermanos de las Escuelas Cristianas de 1684. Siempre insistió que el éxito de un educador está en la oración, el buen ejemplo y la amabilidad. Murió en Rouen el 7 de abril de 1719. Iniciamos nuestra celebración cantando. Perdona tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Perdona tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que nos llaman a una continua conversión en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reconocemos pecadores, le pedimos al Señor humildemente perdón, cada vez más cercanos a nuestra resurrección, es decir, a nuestra Pascua. Ore Pariahu, Pereko, Nyande Jara, Ore Pariahu, Pereko, Nyande Jara, Ore Pariahu, Pereko, Jesucristo, ore Pariahu, Pereko, Jesucristo, ore Pariahu, Pereko, Nyande Jara, ore Pariahu, Pereko, Nyande Jara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva
y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Susana fue condenada a muerte, pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando la llevaban a la muerte. Suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie, en medio de la asamblea, él respondió: ¿son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: sepárenlos bien a uno del otro, y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente cuando dictabas sentencias injustas. Condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel, por su propia boca, había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dirigió la palabra a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Estamos en el capítulo 8, versículos ya del 12 al 20. Y la palabra del Señor aquí, en primer lugar, nos presenta a un Jesús. Él mismo dice: yo soy, ¿verdad?, la luz del mundo. Y el que le sigue, el que viene detrás de mí, ciertamente que no andará en tinieblas. Primera enseñanza para tomar. El yo soy, sabemos que es el yahá en hebreo, es un verbo que quiere decir ser. Entonces es la existencia de Dios. El yo fui, yo soy, yo seré. O sea, es la existencia, es el eterno, el eterno. Y esto es importante, yo soy. ¿Pero qué yo soy? Y yo soy el que te va a iluminar siempre, la iluminación, la clarividencia. Queridos hermanos, me parece que esto es lo que nosotros estamos necesitando muchísimo en nuestra vida de familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida de iglesia. Esto es el discernimiento, clarividencia, ver claro, visión, ver
claro, clarividencia. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos está llamando en este camino hacia nuestra resurrección. La clarividencia, conocer, ver, entender para hacer un buen camino. Y, queridos hermanos, el testimonio en este sentido es muy importante, porque después él mismo dice, ¿quién da testimonio? Yo doy testimonio de mí mismo. ¿Pero por qué doy testimonio de mí mismo? Porque es el Padre a quien yo estoy revelando. O sea, aquí estamos dos, el Padre y yo. ¿Y dónde está tu Padre? ¿Verdad? El Padre es el que me envió. Si ustedes me conocen a mí, ustedes conocerían al Padre. Y conociendo al Padre, ciertamente ustedes también sabrían quién soy yo. Siempre el Señor que se presenta entonces como esta luz del mundo. Su mensaje, por lo tanto, es un mensaje que nos tiene que llevar hacia esa clarividencia del amor, a la clarividencia de la verdad, de la paz, que después al final de cuentas se tiene que reflejar en nuestra vida. O no sé si es verdaderamente la Dayayeshacuaiba, tapa directamente este es el camino, esta es la ruta, esto es lo que el Señor me ofrece. O sea, desde la razón, pero en el momento de la decisión, de tomar un camino de salvación, un camino de entrega, solidaridad, generosidad, empeño, ¿verdad? Para hacer un camino como comunidad nos cuesta. Y entonces, queridos amigos, es importante también cuando Jesús dice, yo sé, dice, de dónde vengo o de dónde vine y sé muy bien también hacia dónde voy. Al final de cuentas, cuando Jesús se presenta así, nos está diciendo a nosotros mismos. Porque este es un cuestionamiento, porque a ustedes y yo que apengo amigos da peicuay hoy a llevar ni moiva la bellugina a llevar ni moto va bejoina. De cuál la reusea, de cuál va eva la reipotarina. Entonces, queridos amigos, este testimonio es importante. Yo sé de dónde vine, es decir, desde esa gracia de un Dios que me envía, pero para ser solidario con la humanidad. Y sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Y porque ahora estamos haciendo este camino que nos lleva justamente detrás de Jesús y que vamos hacia la resurrección. Resurrección, anástasis, resurrección, puare, pañamon, burú, anila ñane tindeja ya tururú, pemboy ya lleva bebure, sino que mirar y dar cosas lindas y positivas de cambio, porque eso va a redundar en beneficio siempre. Beneficio personal, beneficio de familia, beneficio de comunidad, beneficio de toda la nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que confíe siempre en la fuerza liberadora de la cruz de Cristo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor suscite jóvenes decididos y comprometidos a la vida consagrada, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos conscientes de que Dios está siempre al lado de los que sufren y superemos las tentaciones y las dificultades cotidianas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús.
nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Jesucristo, tu pañal de yara o bellara, rey peaba, angay para bawi, ore por Yehuverku. Jesucristo, tu pañal de yara o bellara, rey peaba, angay para bawi, ore por Yehuverku. Jesucristo, tu pañal de yara o bellara, rey peaba, angay para bawi, orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración y entregarte todo mi amor y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. Oración final. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.
me puedo